En la clase de hoy, o el tema de hoy, vamos a trabajar la parte de Arduino, es decir, vamos a conocer un simulador de Arduino con el cual vamos a aprender cosas muy básicas, ya, pero que pudieran aplicarse en la vida real. Y bueno, el día de hoy vamos a utilizar Tinkercad. Es un simulador que no solo sirve para Arduino, yo lo voy a utilizar para este tema con Arduino, pero podemos trabajar diferentes tipos. Por ejemplo, si usted explora en la página, puede ver que trabajar diseño 3D, electrónica, que es lo que vamos a hacer hoy, bloques de código, ya sea escribir código literal, ya sea con texto, con bloques estilo Scratch, por ejemplo. Y entonces, si usted explora la página, va a ver incluso ejemplos de diseños de impresión 3D, bloques, Minecraft. Todo esto de forma gratuita. Otra gran ventaja es que no necesito instalar nada, todo funciona desde el navegador de internet. Obviamente le recomiendo que utilice algún navegador pues actualizado. Es probable que alguien se pregunte ¿por qué trabajar en un simulador y no con Arduino real? Aquí pues hay ventajas y desventajas. La situación puede pasar de que tal vez no puede adquirir las piezas de Arduino, ya sea por temas económicos o porque simplemente ahorita es difícil conseguir piezas, hay que hacer pedidos, no todas las tiendas atienden y demás. O bien, quizás lo más común es, prefiero hacer un diagrama o un esquema virtual, ponerlo a prueba y hasta ya estar seguro de que funciona. En ese entonces es cuando yo voy a venir y voy a comprar las piezas y lo voy a hacer. Ya, o sea, esa es una de las grandes ventajas de trabajar con un simulador, que yo puedo primero asegurarme que mi idea funciona, es decir, yo voy a aterrizar muy bien mi idea de proyecto y la voy a poner a prueba. Y si funciona en el simulador, obviamente siguiendo los mismos pasos, tendría que funcionar ya con piezas reales. Ahora bien, una vez estamos en la página que es tinkercad.com, vamos a unirnos o vamos a iniciar sesión. En mi caso voy a dar clic en iniciar sesión porque voy a utilizar el botón de iniciar sesión con Google. Voy a iniciar sesión con una cuenta que recuerde yo que no tenga ya vinculada. Vamos a ver. Y efectivamente, al ser la primera vez que yo inicio sesión con una cuenta de Gmail que no está vinculada a esta plataforma, me dice que acepto los términos y condiciones. Si usted lo desea y se lo recomiendo, puede leerlos. En mi caso, pues yo ya los conozco. Está la casilla de que si acepto que Autodesk, que son los ahí sí que desarrolladores o promotores de esta plataforma, pueden enviarme correo electrónico con promociones. Queda de decisión personal, no es obligatorio activarla. En mi caso no la voy a activar porque ya tengo otro correo registrado del que sí recibo y a veces hay información interesante en la que envían. Voy a dar clic en continuar y bueno, me da una bienvenida. La plataforma está pues en inglés, pero no es algo que deba preocuparle realmente, ya que venimos trabajando temas de programación en inglés y que usted, me imagino, a estas alturas ya está acostumbrado. Muy bien. Entonces, si usted lo desea, aunque esté en inglés, puede conocer más sobre la plataforma en general. Yo lo voy a cerrar porque, de hecho, no voy a crear un diseño 3D, sino me voy a ir aquí donde está mi cuenta, a circuitos. Entonces, ingreso a circuitos. Incluso me da un ejemplo. Si usted quisiera explorar la versión de tutorial que tiene esta plataforma, puede dar clic en Try Circuits o intentar circuitos, en la cual le voy a ir explicando paso a paso varios ejemplos. De hecho, está bien completo, yo estuve explorando y hay ejemplos bastante interesantes, con la única salvedad de que están en idioma inglés, ¿verdad? Pero si usted considera que puede entenderlos, puede ver estos ejemplos y le sirven como repaso. En este caso voy a entrar a crear un nuevo circuito, porque yo quiero hacer uno desde cero, y me abre pues mi lienzo en blanco con el que puedo empezar a arrastrar elementos. Aquí podemos ver los elementos que tenemos a la mano. Si usted ya había utilizado algún software como FreeSync, que es para crear diagramas, es muy parecido. El día de hoy vamos a hacer dos proyectos sencillos. Uno es simplemente con Arduino 1, esta versión de las más comunes de obtener de Arduino. Un protoboard, que es el que nos sirve para realizar las conexiones de manera fácil sin necesidad de soldar. Uno o dos LEDs según sea lo necesario. No sé si lo va a alcanzar a distinguir ahí, pero si no, en la simulación lo va a ver más detallado. Una resistencia que tampoco creo que la alcance a distinguir en la cámara, y un sensor ultrasónico, pero son únicamente componentes que yo se los quería mostrar físicos para que cuando estemos viendo la simulación
usted pueda notar que el nivel de detalle de Tinkercad es bastante alto y bastante realista. Entonces, acá, ¿qué necesito? Bueno, como les había mencionado, necesitamos una resistencia, simplemente la arrastro. Ahorita no estoy haciendo conexiones, solo los estoy arrastrando para tener a la mano. Vamos a ver por acá. Puedo usar la búsqueda, pero resulta que algunos términos se dicen diferente. Imagino yo que según en otras localizaciones geográficas, por ejemplo, yo acostumbro a llamarle a la placa de prototipos protoboard, porque es el nombre en inglés, pero pues si yo busco protoboard no aparece. Si mal no recuerdo es algo así como proyectos o prototipos. Vamos a ver, vamos a buscarlo manual mejor. Vamos a ver por acá. Igual nos sirve para explorar todo lo que tiene esta plataforma, porque aquí hay varios sensores, por ejemplo un sensor de gas, que es uno de los proyectos que voy a hacer en los próximos videos. Bueno, necesitamos un LED. Vamos a ver por acá. Acá está placa de pruebas, sí pues, placa de pruebas. Hay varios tipos, hay varios tamaños. Por ejemplo, hay una mini placa de pruebas, hay una más tradicional que es de tamaño grande, o esta que es la que viene normalmente en kits de Arduino, que es un tamaño medio, bastante pequeña, pero suficiente. Voy a agregarla. Me había saltado el sensor ultrasónico. Vamos a verlo por acá. No se preocupe si no identifica en este momento qué es cada componente, porque conforme hagamos las conexiones lo vamos a utilizar. Y obviamente la placa Arduino. Vamos a buscar Arduino acá. Una sí desventaja que sería importante remarcar es que en cuanto a diferentes tipos de placas de Arduino, que existen muchas, o sea, sabemos que en el mercado está Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega, Arduino Mini y una variedad bastante interesante, y acá sí hay muy pocos. Ya tenemos, si no estoy mal, Arduino Uno, y a lo mucho encontraremos el micro y uno que otro por ahí, pero más que suficiente con el Arduino Uno, que es quizás uno de los más comerciales que hay en el mercado y bastante útil. Si en algún momento la forma en que se visualizan los elementos está muy cerca o muy lejos, esto lo puede cambiar con el scroll, es decir, con la ruedita del mouse, o bien utilizar este botón que está por acá que lo ajusta a la pantalla, que es lo más fácil seguramente. Habíamos dicho también que necesitábamos una resistencia. Perdón, tenía seleccionado por acá y le di giro. Vamos a regresarlo a su posición. Acá queríamos escribir. Acá está la resistencia. Y obviamente cables, pero los cables aquí se van a ir haciendo conforme hagamos las conexiones. Entonces, ¿qué voy a hacer? De momento voy a ignorar un rato el sensor ultrasónico, lo voy a dejar a un ladito porque voy a iniciar con un programa mucho más básico. De hecho, si ustedes entran al código, hay un código ya de ejemplo, el cual puede hacerse con bloques o con programación. Estos bloques funcionan como funcionaría Scratch, por ejemplo, que es un lenguaje precisamente basado en bloques, principalmente para enseñarle programación a niños, pero a mí me interesa más un tipo de código que no sea por bloques, sino que sea por texto. Básicamente el lenguaje con el que se programa Arduino es C++, y el ejemplo que viene predeterminado precisamente es un programa para encender y apagar un LED. Básicamente nos está diciendo este código que el LED se va a encender y apagar por tiempo de 1 segundo entre cada situación. Muy bien, voy a cerrar el código, solo quería mostrarle que ya había hecho un ejemplo, el cual si quisiéramos lo borramos. No lo vamos a borrar porque vamos a hacer precisamente el circuito que ejecute ese código. Entonces, ¿cómo funciona un protoboard? Un repaso rápido. Un protoboard no es más que una placa que tiene conexiones de manera interna, por lo cual nos facilita mucho realizar la construcción de un proyecto, ya que no necesitamos soldar, únicamente insertar cables dentro de los puntos. ¿Y cómo están distribuidos esos puntos? A los lados hay, por ejemplo, unas líneas. De hecho, si yo paso el mouse sobre esta línea, se va a dar cuenta que se colocan remarcados de color verde todos. Le voy a dar un poquito de zoom. Es porque toda esta línea de manera interna, esto es un plástico, pero por dentro hay conexiones con cobre. Toda esta línea de manera interna está interconectada, es decir, si yo conecto un cable acá, este cable es como si yo lo tuviera empalmado a un cable que conecte acá, por ejemplo. Y viene identificada con el signo más y de color rojo porque normalmente es la línea que se utiliza para la energía, para lo positivo, ¿verdad? Lo mismo pasa con esta, solo que es para nuestra tierra o GND, pero este punto con este, por ejemplo, no están conectados, ya están separados físicamente de esas conexiones. Ahora bien, las demás líneas de nuestro protoboard están conectadas pero de manera perpendicular. Estas eran horizontal, al menos en la posición que tenemos ahorita la protoboard, y estas de manera vertical. De forma que si yo conecto, por ejemplo, acá en esta fila 5, conecto un cable o un sensor acá y luego conecto otro cable acá,
estos van a tener interconexión sin necesidad de soldar o empalmar nada, porque toda esta línea tiene comunicación. Pero esta línea no tiene comunicación con esta otra, que entre los puntos de su misma línea sí. Suena un poco confuso ahorita, pero conforme vayamos desarrollando proyectos va a entenderlo de forma mucho más sencilla. Y de hecho vamos a empezar a conectar entonces nuestro LED, por ejemplo. El LED tiene dos patitas o dos opciones para conectar cable. Una se le conoce como cátodo y otra se le conoce como ánodo. Casi no se nota en la simulación, pero normalmente la patita del ánodo es más larga y es la que se utiliza para la energía, es decir, el lado positivo, donde normalmente conectamos el voltaje. Y el cátodo es la que se utiliza para la parte de la tierra, lo negativo. Por eso es una patita más corta. Esta sería la del negativo, que es más corta, y esta la del positivo, que es más larga. O sea, sí tiene una polaridad. No es que yo lo pueda conectar en donde yo quiera, por muy sencillo o simple que se vea un LED, sí tiene un sentido a seguir. Y voy a conectarla de momento en cualquier parte de mi protoboard, obviamente tratando de que me quede fácil acceso para el Arduino después. Y como ya sabemos que estos están interconectados entre sí y que la patita más larga, que es el ánodo, es el positivo y la otra es el cátodo, que es el negativo, voy a conectar únicamente algo dentro de esta misma línea que está interconectada hacia el negativo. ¿Qué estoy haciendo acá? Di doble clic sin soltarlo, o un clic sin soltarlo, mejor dicho, y lo arrastré hacia la línea del negativo. Doy clic otra vez para hacer la conexión. Me coloco un cable de color verde. Realmente el color de los cables no importa en teoría, pero para hacer un circuito ordenado y que tenga sentido o lógico, yo les recomiendo usar colores entendibles y después no hacerse un relajo con los cables. Por ejemplo, yo uso normalmente el color negro cuando voy a conectar todo lo que es a tierra, y voy a conectar la parte positiva. ¿A qué voy a conectar la parte positiva? A algo que me dé alimentación eléctrica, en este caso voltaje. Ahora bien, voy a hacer un procedimiento ahorita que está mal, solo para mostrarle cómo sería. Lo voy a arrastrar siempre en la línea del positivo y lo voy a colocar en una salida de Arduino, por ejemplo. Vamos a probar, por ejemplo, la salida 13, creo que es la que usan en el ejemplo. Y es de color rojo. Ahora bien, en teoría funciona, y probablemente en la vida real, si yo conecto un cable así, bueno, únicamente me faltaría, perdón, antes de que se me olvide, conectar este cable al GND, o sea, el negativo, para que alimente toda esa línea del negativo. Yo puedo dar varios clics para hacer curvas, oyeron, en la simulación, y que se mire más bonito. Vamos a poner negativo siempre ahí en tierra, en GND. Y el positivo yo se lo voy a conectar a la salida de 5 voltios de Arduino. Doy clic para hacer la curva, doy clic para hacer otra curva y conecto en 5 voltios. ¿Qué acabo de hacer? Estoy alimentando mi protoboard. Estoy haciendo que toda esta línea tenga voltaje positivo y toda esta línea tenga tierra. Eso es lo que hice ahorita, ¿ya? Para que a la hora de hacer las pruebas funcione. Ahora bien, ¿qué hice antes de eso? Que era lo que realmente estaba explicando. Conectar el ánodo, que es la patita positiva del LED, a una salida digital de Arduino. Como ustedes saben, Arduino tiene salidas digitales, que son estas de por acá. Tiene pines analógicos, que son estos de por acá. Tiene por ejemplo, que es de 5 voltios, que es para la parte positiva. Tiene GND, que es para lo negativo. Y así varios elementos que no voy a entrar en mucho detalle en este momento, porque no es el objetivo el conocer a fondo la placa Arduino. Más bien la clase de hoy es poder realizar un proyecto de Tinkercad, es decir, con un simulador. Vamos a conocer solo lo que necesitemos para este proyecto en específico, pero que sí lo invito yo a investigar todos estos pines con los que cuenta el Arduino, y que de esta manera ir conociendo y explorando futuros proyectos. Pero de momento me interesa saber que este pin 13 es un pin digital, el cual a través de programación, acá donde está el código, yo le voy a estar diciendo que voy a escribir una salida digital, high, que su traducción sería alto, pero realmente es decir encendido, para que el pin 13 se encienda, es decir, mande un pulso eléctrico a mi LED, y que después de un delay de 1000 milisegundos, que es un segundo, lo apague. O sea, 1000 milisegundos es un segundo, ya. Y de esta manera lo que voy a hacer es que esté encendido, apagado, básicamente. Ahora bien, en teoría esto funciona, aunque había dicho hace un momento, les recuerdo que esto es una mala práctica de electrónica. ¿Por qué? Le explico.
La salida del Arduino da un voltaje que es mayor al que en teoría soporta el LED. Para eso, de nuevo, insisto, yo lo invito a investigar un poquito más del tema, qué voltajes requiere un LED. Y yo he visto videos y he hecho pruebas en algún momento cuando empecé a usar Arduino. Es uno de los errores más comunes cuando se inicia y no se investiga. Y es el de conectar así, porque va a funcionar, pero seguramente el tiempo de vida útil del LED va a disminuir drásticamente, ya sea quemándose al instante o simplemente va a durar muy poco, porque realmente ahí le estaríamos dando un voltaje mayor del que soporta. Y eso, insisto, disminuiría la vida útil del LED o lo quemaría por completo. Incluso no necesariamente hablando solo de Arduino, sino si lo conectamos, por ejemplo, a una batería de 9 voltios, es más de lo que necesita el LED para funcionar, y también con una batería, aunque no lo conectemos a Arduino, se estaría quemando, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer para solucionar ese problema? Porque ese es un problema. No puedo alimentarlo directamente con el Arduino porque este se pudiera dañar. Entonces, ahí es donde entran en juego las resistencias. Voy a borrar este cable. Entonces voy a conectar la resistencia. Conecto yo la resistencia en uno de los puntos del lado del ánodo y me llevo la otra punta de la resistencia, ahora sí, al pin 13. Ahora bien, esto es un circuito en serie. Lo vamos a colocar color rojo, perdón. Esto es un circuito en serie. Eso quiere decir que yo realmente la resistencia la pude haber puesto en el lado negativo, o como lo hice acá, que es en el lado positivo. Funcionaba en cualquiera de los dos lados. Pude haber, insisto, colocado esta resistencia acá o acá. Hay otras situaciones donde sí tengo que ser específico, pero en este caso, para encender un LED no es más que un circuito en serie y que por lo tanto puede estar cuando pase por este lado, cuando pase por este lado la resistencia. La cosa es que la tengamos. Y esta resistencia la voy a configurar. Entonces en este caso yo le voy a poner que sea de 220 ohmios. Estos 220 ohmios es el valor de la resistencia. ¿Por qué 220? Porque esto va a ser suficiente para que de alguna manera reduzca la carga que pudiera estar dañando el LED de una sobrecarga y quemándolo, ¿verdad? En este caso queremos saber cuánto ponerle realmente. Insisto, para este proyecto en específico es suficiente saber que son 220 ohmios. Pudieran haber otras medidas que también funcionen correctamente, pero más adelante, ¿por qué no? Pudiéramos tener ahí algún video explicativo de cómo calcular. Todo esto tiene su ciencia y hay una fórmula bien sencilla para poder calcular cuánto de resistencia necesita un LED rojo, un LED verde, cuánto de resistencia necesitan otro tipo de dispositivos. Entonces, sí sería algo para explorar ya específico, porque es un tema aparte. Muy bien. Entonces, básicamente yo acá tengo un circuito. Vamos a regresarlo a su tamaño visual. Ahí está. El cual tengo conectado a tierra el cátodo y tengo conectado a la salida digital 13 del Arduino, o sea, la parte positiva, a través de una resistencia. Entonces yo tengo acá un código, que este código ya sabemos que la parte de void setup es para la parte donde podemos declarar qué tipo de pines estamos usando, si son salidas o entradas. En este caso es output, significa salida. Si fuera input sería entrada. Y elegimos el tipo de pin, ya, o el número de pin, mejor dicho, que es el pin 13. ¿Por qué 13? Porque aquí se me ocurrió ponerlo a mí. Lo hubiera podido poner en el 12 y colocaba 12 acá. Entonces, esta línea lo que hace es configurar como una salida de ese pin. Si yo estuviera recibiendo información, sería una entrada. Luego, el void loop, esta es la estructura de código que se va a estar repitiendo constantemente mientras el Arduino esté encendido. Y viene el código que viene de ejemplo. Digital write, o sea, estoy dándole un funcionamiento a mi pin digital. 13. Hide. Dicho en español, lo que estoy haciendo acá es encendiendo el pin 13. Tengo un delay, que es una espera de 1000 milisegundos, o sea, un segundo. Y después de un segundo, tengo otro digital write para el pin 13, pero low, que estaría apagando el pin 13, y otra espera de un segundo. Y como esto es un loop, o sea, un ciclo, se va a estar repitiendo infinitamente. Hagamos la prueba, hagamos la simulación. Entonces lo tenemos por ahí. Voy a darle un poquito de zoom para ver si se mira correctamente. Y ya está el funcionamiento de mi proyecto. Ya tengo un LED encendiéndose y apagándose. Eso es lo que hace. Quisiera cambiar algo, por ejemplo,
que dure más tiempo encendido que apagado, pudiera ponerle, si yo quiero 3 segundos o 2 segundos para que se note más, 2000 milisegundos. Vamos a hacer la simulación. Tarda 2 segundos encendido y se apaga 1. 2 segundos encendido y se apaga 1. De esta manera tenemos ya nuestro primer proyecto en Tinkercad haciendo una simulación de un encendido y apagado de LED. Obviamente, ya sabiendo esto, podemos jugar con todos los elementos que hay y al proyecto que veníamos en este momento, que es utilizando el sensor ultrasónico. Solo veo los comentarios por ahí a ver qué dicen. Qué genial está, dice. Gracias, Darren. Esto va a estar bastante chilero, ahí van a ver. Ahora bien, voy a complementar este proyecto con otra cosa. De hecho, el que acabamos de hacer es incluso el que viene de ejemplo en muchos kits o en el mismo software de Arduino IDE o algo, pero vamos a agregarle un diferenciador a este proyecto. Voy a utilizar esto que tengo acá, que no es más que un sensor ultrasónico. Este modelo en específico tiene 4 pines. Vamos a darle zoom. BCC, que es el que se encarga de recibir la potencia. Tenemos TRIG, que es el que se encarga de emitir la señal. Ojo, cuando hablo de onda de sonido, no es que de verdad vayamos a escuchar algo, no son bocinas como tal, aunque en teoría sí son bocinas, pero digamos no es un sonido que yo voy a escuchar, es únicamente una onda de sonido, ¿ya? Y tenemos un eco, que es el que va a recibir cuando vuelva esa onda de sonido, ¿ya? Y el GND, que ya hemos aprendido que es tierra. Entonces, por ejemplo, este que tengo acá es uno de ellos. Este tiene una patita de más, tiene 5, pero no es relevante ahorita. Entonces, ¿qué va a hacer los pines trig y eco? Trig es el que emite la onda de sonido, que se va libremente hasta que encuentre un obstáculo. Encuentra un obstáculo y rebota, y lo recibe el eco. Y esto nos devuelve ya dentro de nuestro Arduino o a través de la programación cuánto tiempo tardó en ir y venir. Y este tiempo yo lo puedo convertir a centímetros para que me dé una distancia. Por eso se le conoce como sensor de distancia. Si usted quisiera ver un proyecto real de donde se utilice esto, en el canal de YouTube hay un dispensador de gel automático que utiliza este sensor. Si le interesa el tema, puede ver ese video y ya verlo en acción en la vida real. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a conectar el BCC que habíamos dicho que era nuestra potencia a una parte donde haya potencia. ¿Cómo? ¿Dónde hay potencia? Bueno, ya sabemos que toda esta fila de pines tiene potencia. Vamos a sacar el cablecito, vamos a ir dándole curvas. Vamos a ponerlo acá, puede salir cualquiera. Le voy a poner también un color rojo porque pues, sabemos que es para potencia. No se va a confundir acá, no hay interconexión. De hecho, si quiere mejor para no confundirse, voy a poner otro. Vamos a poner un naranja, por ejemplo. Voy a usar el trig, como puede ser en cualquiera. Obviamente hay ciertos pines que tienen un destino específico. En este caso voy a omitir esa explicación para una clase futura, pero basta con saber que 7 y 6 nos sirven de manera correcta. Ya voy a dejarle un color, que esa no sé. La cosa es saberlos diferenciar. Voy a llevar el pin eco a otro pin digital de Arduino. Por ejemplo, el 8. Y el GND, que yo sé que debe ir a tierra. Este me lo voy a dar por acá para que no me moleste mucho visualmente. Obviamente usted puede hacerlo mucho más ordenado ya con más tiempo cuando lo intente hacer en casa. Este lo vamos a colocar negro porque es para tierra. Muy bien. Acá donde dice código, antes de estos dos bloques voy a declarar ciertas variables. De tipo entero voy a declarar la variable trig, porque así se me ocurrió ponerla y así me acostumbro a llamarlo con la terminología de cada uno de los pines del sensor ultrasónico. Y la voy a igualar a, vamos a ver dónde conecté trig, es el celeste, lo conecté en el 7. Entonces aquí lo que estoy haciendo es crear una variable que va a almacenar el número de pin en que está trig. Es el celeste, está en 7. De nuevo, lo mismo con el eco. Int eco va a ser igual a, solo que eco es el 8. Realmente esto lo pude haber omitido en el sentido de que lo pude haber hecho así como acá, que puse el número directamente. Pero como aquí ya estoy usando varios pines, me puedo confundir, me puedo hacer bolas de cuál es el 7, cuál es el 8, cuál es el 13.
Ya incluso yo pudiera venir y colocar otro int que sea LED para la lucecita y que va a ser igual a 13. Y acá abajo, en lugar de poner 13, utilizaría la variable, que es LED, ¿va? Pero igual esto lo voy a modificar en un momento. Y voy a declarar dos variables que no van a estar... ojo ahí que había puesto mayúscula y en minúscula. Voy a declarar dos variables que no le voy a dar ningún valor aún, sino que se le va a dar abajo en la programación, en el resto de la programación. Y van a ser una, por ejemplo, llamada tiempo y otra llamada distancia. Estas me van a servir para convertir el tiempo que dura la onda de sonido del sensor en centímetros. Y de hecho nos vamos entonces acá en Voice Setup a configurar nuestros pines. En este caso, pin mode, por ejemplo, trig. Trig habíamos dicho que es el que emite la señal, por lo tanto va a ser una salida. Entonces va a ser output. Pin mode. Ahora vamos a configurar el eco. Eco dijimos que era el que recibía de regreso la señal de la onda de sonido. Por lo tanto, al recibir algo es una entrada. Entonces aquí va a ser input. Muy bien. Aquí ya no es necesario que coloque 13. Puede ser LED. Solo que en minúsculas porque la variable la puse en minúsculas acá arriba. Luego de configurar en el setup los diferentes pines, ahora aquí prácticamente este código lo voy a desarmar por uno propio. Entonces voy a ir jugando con las líneas de código hasta que llegue al objetivo que quiero. ¿Cuál es el objetivo? Cuando el sensor ultrasónico detecte movimiento cerca o haya un objeto cerca, el pin se enciende. Si no hay ningún objeto cerca, el pin se apague. Esa es la única modificación que vamos a hacer. En lugar de que se esté encendiendo y apagando cada segundo el LED, se va a encender únicamente si hay algún objeto cerca del pin. Imaginemos que este está apuntando hacia allá. Si está lejos, se apaga. Si está cerca, se enciende. Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Entonces voy a hacer un digital write. ¿Para qué va a ser este digital write? Va a ser para el trig, es decir, para que emita el sonido. Y le vamos a poner high, o sea, encendido. Entonces voy a encender para que se emita la onda de sonido y le voy a agregar un delay de 1 milisegundo. Ojo, no es un segundo, es 1 milisegundo. ¿Por qué ponemos eso? Porque solo quiero que emita un pulso de sonido. Voy a crear otro digital write, en este caso para apagar este pulso. Entonces el trig va a estar en low. Luego de esto voy a usar la variable tiempo para obtener cuánto tiempo tardó en ir y venir esa onda de sonido. Y le coloco la palabra reservada pulse in, es decir, el pulso de sonido que ingresa de vuelta. Y obviamente utilizo la variable echo, que es el pin que lo recibe, y lo voy a colocar en high. O sea que se activó al momento de recibir. Y voy a hacer ahorita una línea de conversión porque el resultado me lo está dando en tiempo y es un poquito difícil para el ser humano entender a qué distancia está tal objeto, a tantos milisegundos. Es confuso, ¿verdad? Entonces lo más fácil para el ser humano entender es en centímetros. Entonces voy a convertir esto con la variable distancia, la cual va a ser igual a tiempo dividido 58.2. Este 58.2 es una constante, no es un dato que tenga que ingresar el usuario o que yo me esté inventando, sino que la mayoría de fabricantes, o el fabricante al menos que yo consulté de este sensor ultrasónico o el que tengo en la vida real, me decía que esa era la constante que se utiliza para poder calcular. Igual es algo que puede investigarse más a fondo también con algunas páginas de referencia, ¿verdad? Pero en este caso basta con saber que esta operación de tiempo dividido 58.2 con esta constante es para convertir el tiempo en centímetros. Muy bien, ahora ya tengo este dato. Obviamente lo que quiero hacer es que se encienda si está cerca y se apague si está lejos. Para eso, ¿qué necesito? Una condición. Empiezo con if distancia, que es la variable que usé para eso. Vamos a colocarle, por ejemplo, que sea 50 centímetros. O sea, menor a 50 centímetros.
la llave de apertura, está aquí puesta abajo, y le voy a colocar, ¿qué pasa si está menor a 50 centímetros? Que enciende el LED. Entonces voy a cortar esta línea de código que es del código viejito y la voy a pegar acá. Entonces al 125 para cerrar, termino esa parte de mi if, voy a la parte si no, o sea else. ¿Qué pasa si no es menor a 50? O sea, si está muy lejos, por ejemplo. Esto mismo, pero apagado. En lugar de hide, low. Y cierro ya. Acá ya no necesito este código, este era del programa viejito. Finalizo. Y vamos a hacer la prueba. Si hay algún error, lo corregimos. Uy, de hecho hay uno. Vamos a ver cuál es. A ver, tal vez es algo mal escrito. Ah, nos faltó un punto y coma. Miren, para tan sencillo. Ahí está, listo. Ya colgamos el punto y coma que faltó. Iniciamos la simulación de nuevo. Oculto el código para que se vea bien. ¿Cómo voy a funcionar la simulación? Se preguntará si esto no es físico real y no hay objetos. Bueno, al seleccionar el sensor ultrasónico me da un objeto ficticio. Entonces esto es como si fuera algún objeto acercándose. Aquí está lejos, por ejemplo. Si puede ver, al ponerlo aquí, está a 165 centímetros. Obviamente esto es a escala, porque aquí estamos hablando de más de 1,5 metros de distancia. Lo voy a mover, lo voy a ir acercando y quiero que ponga atención qué pasa con el LED cuando lo voy acercando y me quedo más cerca de 50 centímetros. Voy en 80 y algo, 70 y algo, 60 y algo y... ¿qué pasó? ¿Me pasó de 50? Se encendió. ¿Lo vemos? Me alejo otro poquito, se apaga. Me acerco, se enciende. Ya, este proyecto básicamente nos está sirviendo para entender cómo funciona el LED y obviamente para entender cómo funciona el sensor ultrasónico. Espero le haya parecido interesante esta Tinkercad. Da para hacer mucho. Como les decía, yo voy a publicar unos 2 o 3 proyectos más para que tengamos variedad, pero en realidad si usted busca en YouTube hay una variedad exagerada de tutoriales de esto, precisamente por los beneficios que hablábamos, que podíamos probarlo primero virtual y ya si nos gusta, ya no por puntos, pues sino si nos gusta y yo quiero intentarlo hacer con algo físico real, ya compran las piezas en un montón de páginas que hay aquí en Guatemala para eso, que tal vez cueste un poquito que las manden ahorita o tarden un par de días por la situación, pero pues de que se consiguen, se consiguen. Bueno, eso ha sido todo. Espero, insisto, le haya parecido algo muy interesante y lo ponga en práctica y nos seguimos viendo. Un abrazo virtual a todos.